Bueno, bienvenidos a todos a nuestra sesión diario con estadística y ciencia de datos. Hoy tenemos el placer de invitar a Adi Bolívar Sime. Es una investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hizo su licenciatura en la Universidad Autónoma de Yucatán y luego vino aquí en CIMAT a hacer su maestría y su doctorado en probabilidad y estadística. Sus temas de interés son análisis multivariado, la estadística matemática y la teoría de valores extremos y muchas técnicas estadísticas que tienen que ver con datos de dimensión alta. Y es justamente el tema de su plática de hoy, porque Adi nos va a hablar del comportamiento asintótico de algunos métodos de clasificación lineal para datos de dimensión alta. Adi, tienes la palabra. Gracias. Adi, Adi. Ok, bueno, Sí, bueno, súper. pues, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. Gracias. ¿Sí? ¿Ya se ¿Sí? Ok, pues antes que nada, pues muchas gracias a los organizadores por esta invitación para participar en este seminario. En especial a Leti, ¿no? Por invitarme. Bueno, entonces, como bien ya han dicho, pues yo voy a hablar un poco acerca del comportamiento asintótico de métodos de clasificación lineal para datos de dimensión alta. Ok, bueno, voy a tener apagada la cámara un rato por cuestiones de conexión para que no sea muy lento. Ok, entonces el contenido de esta plática es el siguiente. Voy a dar una pequeña introducción. Voy a hablar de la representación geométrica en el contexto gaussiano, clasificación binaria, algunos resultados asintóticos de clasificadores, comportamiento asintótico de vectores normales, probabilidades asintóticas de clasificación correcta, algunas simulaciones que se hicieron y un ejemplo de aplicación pequeño, que en inglés le decimos High Dimension and Low Sample Size Data, aparecen en muchos campos. Algunos de ellos son, por ejemplo, genética, análisis de datos funcionales y finanzas. Bueno, por ejemplo, en genética, pues nosotros aquí pues tenemos un microarreglo ADN que muchos de ustedes pues ya conocen. Entonces, en este tipo de datos, nosotros para una cantidad no tan grande de individuos, medimos pues las expresiones de miles de genes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos pocos datos y la dimensión es muy alta. En el caso de análisis funcional, pues muchas veces nosotros podemos eh, estar trabajando con datos como de sonidos, por ejemplo, ¿no? Y tener lo que le llaman los periodogramas, ¿no? Entonces, esos periodogramas son como estas funciones que nosotros tenemos aquí. Y si nosotros aquí en el eje X, esto lo dividimos en malla, en una malla muy fina, digamos que para cada elemento en la malla, pues podemos tener el valor de ese periodograma, ¿no? Y entonces así tener un vector de dimensión alta, ¿sí? Y posiblemente pues no tengamos tantos datos como la dimensión. Entonces ese es otro caso de datos de dimensión alta. En el caso de escritura de dígitos, cuando nosotros tenemos imágenes, así como estos dígitos que están escritos a mano, pues estas imágenes pues también se pueden convertir en vectores de dimensión alta, ¿no? Dependiendo de los píxeles que tenga la imagen, pues es la dimensión, ¿sí? Y posiblemente también podría ser que tengamos más grande la dimensión que el número de dígitos. Y bueno, también en el reconocimiento de caras,
que también entra dentro de reconocimiento de imágenes, pues de igual modo, ¿no? Aquí nosotros, cada imagen, nosotros la podemos ver como si fuera un vector de dimensión muy alta, ¿no? Posiblemente más grande la dimensión que el total de datos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces hay diversos ejemplos donde podemos encontrar esta clase de datos. Bueno, entonces algo muy interesante que sucede con los datos de dimensión alta es la representación geométrica asintótica. Entonces, para comprender esto, vamos a pensar primero en un vector ZD, que es un vector aleatorio de dimensional de la distribución normal multivariada estándar. Entonces, en Hall y colaboradores en el 2005, pues ellos muestran que el vector aleatorio Z, ¿sí?, vive cerca de la superficie de una esfera, ¿sí?, así como aparece aquí, la norma de Z es igual a D a la 1 medio por un error aquí en probabilidad cuando D tiende a infinito, lo que significa que Z pues está alrededor de una esfera de radio D a la 1 medio, ¿no? ¿Sí? Y D es la dimensión, ¿no? Entonces, conforme D crece, pues esa esfera se va haciendo cada vez más grande. En el caso en que nosotros tenemos dos vectores que son independientes, pues resulta que la distancia entre ellos también tiende a ser aproximadamente una constante cuando D tiende a infinito, y resulta que el ángulo entre ellos pues también tiende a ser una constante, de hecho tiende a ser un ángulo ortogonal cuando D es muy, muy grande, ¿no? Tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el caso que nosotros tenemos t igual a 3 y n igual a 3, nada más como, pues tenemos aquí un 3 simple, ¿no? El 3 haciendo referencia a los 3 puntos que tenemos aquí. Entonces, en este caso, también las ellos están para los datos multivariados de dimensión alta gaussianos estándar, ¿no? Y bueno, existen también varios trabajos donde pues se ha visto que esas propiedades de la representación geométrica de datos de dimensión alta se pueden tener para datos más generales que los gaussianos, ¿no? Entonces, algunos de esos trabajos son, por ejemplo, de Han y colaboradores del 2007, de Young y Meron del 2009, Kiao y colaboradores del 2010, Yata y Aoshima del 2012, entre otros, ¿no? Entonces, allá se dan pues varios tipos de condiciones para observar esta estructura de n-simplex de los datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo que a nosotros nos va a interesar es ver cómo esta representación geométrica que tienen los datos de dimensión alta influye en el comportamiento de problemas de clasificación binaria, ¿no? De métodos de clasificación binaria. Entonces, bueno, en el problema de clasificación binaria, pues nosotros tenemos un conjunto de datos de entrenamiento que le llamamos X, Y, Y, para I desde 1 hasta N, donde cada uno de estos X, Y pues representa un vector, ¿no? En RD. Y Y, pues aquí denota el correspondiente índice de clase o categoría, es decir, aquí solo vamos a tener dos clases, ¿no? Entonces, estos vectores X, Y y Y, pues nosotros los tomamos como vectores aleatorios, independientes, distribuidos de acuerdo a alguna función de distribución que nosotros no conocemos, ¿sí? Entonces, el objetivo en un problema de clasificación binaria es construir una regla de clasificación binaria, es decir, una función que cuando yo me tome un vector en RD, yo le asigne una de esas dos clases, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Tratar de, utilizando estos datos de entrenamiento que yo tengo al principio, construir una regla para que de ese modo, cuando yo tengo un nuevo dato, pueda decir a qué clase pertenece, ¿no? Y que con alta probabilidad, pues sí,
nosotros deseamos que pertenezca a esa clase. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bueno, existen diversos tipos de clasificación binaria, pero un tipo muy especial y muy sencillo, pues son las reglas de clasificación lineales, como por ejemplo, en esta figura nosotros aquí observamos dos clases, ¿no? Una clase de puntos negros y otra clase aquí de puntos blancos. Entonces, en la clasificación lineal lo que nosotros hacemos es buscar un hiperplano, ¿sí? Que nos divida a nuestros dos conjuntos de datos, a nuestras dos clases, ¿no? De tal forma que pues nosotros podemos definir entonces cuál va a ser la región de la clase más uno y cuál va a ser la región de la clase menos uno. Y cuando nos llega un nuevo dato, si por ejemplo cae dentro de la región de la clase más uno, pues es clasificada ahí, ¿no? De lo contrario, pues se clasifica en la otra clase. Entonces, de manera formal, pues lo podríamos escribir así. Una regla de clasificación lineal con vector normal W y parámetro de localización B está dada por esta función, ¿no? Donde, pues a un vector X en RD le asignamos la clase más 1 si resulta que ese dato se encuentra arriba del hiperplano, ¿no? Y pues lo clasificamos como en la clase menos 1 en otro caso. Entonces en eso consiste. Entonces aquí pues nosotros vamos a tener dos clases, a una le vamos a llamar C más y a la otra le vamos a llamar C menos, ¿no? Correspondientes a los vectores con, con índice, con etiqueta más uno y menos uno respectivamente, ¿ok? Entonces nosotros aquí vamos a decir que nuestros datos son linealmente separables si existe un hiperplano para el cual todos los vectores de la clase C más están de un lado y todos los de la clase C menos se encuentran del otro lado, ¿sí? Y pues un hiperplano con esta propiedad vamos a decir que es un hiperplano separante de nuestros datos de entrenamiento. Entonces, como se menciona en Hall y sus colaboradores, cuando nosotros tenemos dimensión alta, es decir, que D es mayor o igual a N, resulta que si nuestros datos tienen función de densidad continua, entonces los datos de entrenamiento son linealmente separables con probabilidad 1, ¿sí? Entonces, en el caso que nosotros vamos a estar trabajando de dimensión alta, pues ya vamos a estar suponiendo entonces que son linealmente separables, ¿no? Bueno, y pues existen diversos métodos de clasificación binaria basados en hiperplanos separantes, ¿no? Nosotros pues vamos a considerar en este trabajo 4 de ellos. El primero es el mean difference, es el más sencillo donde nosotros simplemente consideramos las medias de las dos clases, tomamos el segmento que une a esas dos medias y pasamos y bisectamos el segmento, ¿no? Con un hiperplano. Entonces, ese hiperplano sería nuestro hiperplano separante. Ese es el método más sencillo, ¿no? El Support Vector Machine, pues este es uno de los más populares en Machine Learning, ¿no? Donde se utilizan los vectores soportes para obtener al hiperplano separante. Ahora, el Distance Weighted Discrimination, ese es otro que lo que intenta hacer es debido a que en Support Vector Machine solamente estamos utilizando a los vectores soporte y como que se desperdicia toda la información que está en el resto de los datos, pues en Distance Weighted Discrimination lo que se hace es tratar de usar a todos esos datos, ¿no? Para encontrar el hiperplano separante, pero dándole mayor peso a los vectores soporte, ¿no? Y en Maximal Data Peeling, pues aquí como se está trabajando con datos de dimensión alta, resulta que en este método que fue propuesto por Honeywell en el 2010, lo que hacen es que buscan una dirección en la cual todos los datos de una clase puedan ser proyectados en un solo punto y todos los datos de la clase puedan ser proyectados en otro punto. Y entonces les interesa la dirección donde se maximiza la distancia entre esos dos puntos, ¿no? Entonces digamos que el segmento entre eso, por decirlo así, sería como nuestro vector normal a nuestro hiperplano separante, ¿no?
¿sí? Entonces, esa es la idea en Maximal Data Peeling. Y pues estos dos métodos, el DWD y el MDP, fueron diseñados especialmente para el contexto de datos de dimensión alta, es decir, tratando de aprovechar las propiedades que tienen estos datos, ¿no? Y buscando métodos que funcionen bien para esta clase de datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, han habido pues diversas comparaciones previas de estos métodos cuando la dimensión tiende a infinito y los tamaños de las clases permanecen fijo, considerando la representación geométrica asintótica. Algunos de ellos pues son estos en Hall y colaboradores del 2005, ahí se presentan algunas comparaciones, en Meron y colaboradores del 2007, Han y Meron 2010, Kiao 2010. También tengo un artículo con Steve Meron del 2013, donde también se hacen algunas comparaciones, Kiao y Shang 2015. También tengo otro que es con un estudiante egresado de la UJAT del 2018, ¿no? Donde también se consideran estas comparaciones. Y pues las comparaciones se hacen en términos de los ángulos del vector normal a los hiperplanos separantes y la dirección óptima para clasificación, y también en términos de las probabilidades de clasificación correcta o de clasificación errónea, ¿no? Son equivalentes. Entonces, bueno, aquí en este primer trabajo del 2013, aquí se estudió el comportamiento asintótico de estos 4 métodos que ya había mencionado, y también se consideró uno más, el naive Bayes. Entonces, en términos, el estudio se hizo en términos de ángulos entre el vector normal al hiperplano y la dirección óptima para clasificación. Ahora, en este trabajo, pues únicamente se consideraron datos gaussianos con matriz de covarianza común diagonal, ¿no? Ahora, en este otro trabajo, con Córdoba Rodríguez del 2018, aquí se dio una extensión, ahora ya sin considerar los datos gaussianos, ya se consideraba datos con la representación geométrica asintótica, no necesariamente gaussianos, y con matriz de covarianza común, no necesariamente diagonal, ¿sí? Entonces, ahora lo que se hace en este trabajo, en este nuevo trabajo que estoy presentando, es tratar de extender esos resultados. Ahora la idea es quitar el supuesto de matriz de covarianza común, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar dos clases que son C+, ¿sí? Con estos vectores x1 hasta xm, y C- con estos vectores y1 hasta yn, vectores aleatorios de dimensionales, con estas medias, ¿sí? Con estas medias, y matrices de covarianza sigma más y sigma menos, respectivamente. Entonces ya no es necesariamente la misma matriz de covarianza, ¿no? Y que estos datos, cada una de estas clases tenga la representación geométrica asintótica, en el sentido de que si nosotros tomamos la distancia de x y a su media, al cuadrado dividido entre d, eso converge a una constante. Y si tomamos las distancias entre pares de puntos en C+, ¿sí? Y las dividimos entre d, las distancias al cuadrado divididas entre d, eso converge a esta constante, ¿no? Que es 2 veces esta de aquí. Y análogamente con esta otra clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestros datos X, ¿sí? En la clase C+, están formando un M simplex, y nuestros datos en C-, están formando un N simplex, ¿no? Y bueno, esto para algunas constantes sigma mayor que 0 y tau mayor que 0. Aquí vamos a definir a BD como la diferencia entre las dos medias de mis clases, ¿no? Y vamos a suponer que la norma de BD entre D, pues eso también converge a una constante, es decir, la distancia entre mis dos medias al cuadrado sobre D, escalada, por decirlo así, converge a una constante. Y también si nosotros tomamos un dato de mi clase C+ y otro de mi clase C-, la distancia entre ellos al cuadrado sobre D
converge a otra constante que de hecho va a estar dada por esta expresión que nosotros tenemos aquí, a la cual le vamos a llamar L cuadrada, ¿no? Cuando D tiende a infinito. Y estas convergencias de aquí, pues son en probabilidad, ¿no? O en distribución, porque son a constantes. Para algún C mayor que cero, ¿no? Entonces, debido a todo este conjunto de hipótesis que nosotros tenemos aquí, lo que estamos suponiendo realmente es que nuestros datos tienden a formar un poliedro, ¿no? Como el que se presenta aquí en esta imagen, ¿no? Imaginemos que estos datos, x1 y x2, pues son nuestros datos de nuestra clase C+, y Y1 y Y2 son nuestros datos de la clase C-, ¿no? Entonces, conforme la dimensión crece, pues la distancia entre estos dos tiende a ser la raíz de 2D por sigma. La distancia entre Y1 y Y2 es la distancia, perdón, la raíz de 2D por tau, ¿no? Y si nosotros nos tomamos cualquiera de los vectores en C- y cualquiera de los vectores en C+, ¿sí? Estas distancias son constantes, ¿no? Entonces son aproximadamente raíz de D por L, ¿no? Todos estos segmentos negros, ¿sí? Entonces esto de aquí, pues es un N, le vamos a llamar un N poliedro, donde N pues es la suma de mis tamaños de las clases, y en este caso pues me estoy tomando M y N iguales a 2, ¿no? Entonces tienden a formar a este N poliedro, ¿no? Entonces es lo que tenemos. Entonces resulta que pues bajo estos supuestos la dirección óptima para el vector normal del hiperplano separante pues es precisamente la diferencia de mis dos clases cuando la dimensión crece, ¿sí? En el sentido de que si nosotros nos tomamos un hiperplano con este vector como su vector normal y y un intercepto apropiado, entonces la probabilidad de clasificación errónea, ¿sí? Tiende a ser mínima cuando tiende a infinito. Entonces, en ese sentido, es la dirección óptima para clasificación, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces en este trabajo del 2020, pues lo que se hizo fue demostrar que si nosotros consideramos a C más y a C menos como se describió arriba, que satisfacen esas propiedades geométricas desde la 1 hasta la 4, ¿sí? Y si B representa al vector normal del hiperplano MD, SBM, DWD o MDP, para nuestros datos, entonces resulta que el ángulo entre B y BD, que es la dirección óptima, pues converge a este valor cuando D tiende a infinito, ¿no? Entonces está en términos de C, ¿sí? Recordemos que C es a lo que converge la distancia entre nuestras medias de clase, ¿no? Entonces, mientras más grande sea C, quiere decir que nuestras medias de clase están más distantes, ¿sí? Entonces las clases están más distantes, por así decirlo. Y mientras más pequeño, pues están más cerca nuestras dos clases, ¿no? Entonces, este resultado, pues nosotros lo podemos ver de este modo, ¿no? Cuando la C tiende a infinito, ¿sí? Aquí nosotros supongamos que una media es 0 y la otra media es BD, entonces nuestros datos empiezan a acercarse aquí a, eh, a una esfera, ¿no? De radio D a la 1/2. Y en este otro caso también empiezan a acercarse a una esfera de radio D a la 1/2, pero aquí están centradas en BD, ¿sí? En este vector, ¿no? Entonces, conforme C tiende a infinito, estas dos esferas como que se van cada vez más alejando, y entonces resulta que el ángulo de B, que es mi vector normal a cualquiera de esos hiperplanos separantes, y la dirección óptima tiende a 0. Entonces, en ese sentido, se tiene la consistencia de los vectores normales cuando D tiende a infinito, ¿sí? Por el contrario, si nosotros tenemos que C tiende a 0, es decir, que mis dos clases se empiezan a pegar, entonces resulta que el ángulo entre B y BD
esto converge a pi medios, que es el ángulo más grande que puede haber, ¿no? Entre dos vectores. Y en ese caso nosotros decimos que tenemos inconsistencia fuerte de los vectores normales cuando D tiende a infinito. Entonces son los dos escenarios al tomar C tendiendo a infinito o C tendiendo a cero, ¿no? Y pues en el intermedio pues simplemente converge aquí a un valor distinto de cero. Entonces en ese caso pues también puede decirse que son inconsistentes porque pues no convergen a cero, ¿no? Esos ángulos, ¿sí? Y bueno, también se tiene en ese trabajo que bajo los supuestos del teorema 4.1, los vectores normales a los hiperplanos separantes de los cuatro métodos convergen a la misma dirección cuando la dimensión tiende a infinito, ¿sí? Entonces, todos van a converger a la misma dirección, todos mis vectores normales, ¿ok? Y en cuanto a las propiedades, probabilidades asintóticas de clasificación correcta, pues se tienen algunos resultados, ¿no? Entonces, suponiendo lo mismo que en este teorema 4.1, en particular que la norma de BD entre D al 1 medio converge a una C, ¿sí? Con C mayor que 0, de los resultados de Hall y colaboradores y de Kiao 2015, se desprenden los siguientes resultados para los cuatro métodos estudiados, ¿no? Entonces, si m es igual a n y tau es igual a sigma, resulta que para los cuatro métodos, la probabilidad de que un nuevo dato de cualquiera de las dos poblaciones sea clasificado correctamente converge a 1 cuando d tiende a infinito para todo c mayor que 0, ¿ok? Entonces, digamos, todos los métodos tienen un buen comportamiento en ese aspecto, ¿no? Y cuando nosotros tenemos que m es distinto de n y de que tau o que tau es distinto de sigma, entonces resulta que los métodos SBM, MD y MDP pueden tener un comportamiento asintótico diferente al de DWD en términos de las probabilidades de clasificación correcta. Para ser más específicos, si nosotros tomamos n mayor que m y se cumple esta condición que sigma cuadrada entre m sea mayor que tau cuadrada entre n, ¿sí? Si nosotros definimos m1 como este valor y m2 como este otro valor, y bueno, observamos aquí que m1 pues es menor que m2, ¿sí? Entonces, si resulta que esta c cuadrada es mayor que m2, pues vamos a tener que para los cuatro métodos, la probabilidad de que un nuevo dato de cualquiera de las dos poblaciones sea clasificado correctamente converge a 1 cuando d tiende a infinito, ¿sí? Entonces, los cuatro métodos se comportan bien en este caso. Si resulta que c cuadrada está entre estas dos constantes, entonces estos tres métodos, SBM, MD y MDP, resulta que con estos la probabilidad de clasificar correctamente un nuevo dato de cualquiera de las dos poblaciones converge a 1, mientras que para este otro método, esta probabilidad va a converger a 1 solo para la población C menos y va a converger a 0 para la población C más cuando d tiende a infinito, ¿sí? Y en el caso en que C cuadrada es menor que M1, pues resulta que para los cuatro métodos, la probabilidad de clasificar correctamente un nuevo dato de la clase C menos, pues va a converger a 1, pero para la clase C más va a converger a 0. Entonces, se está teniendo una excelente clasificación solamente para una clase, ¿no? Para la otra no, ¿sí? Bueno, entonces lo que nosotros estamos observando aquí es que este teorema, el teorema 4.1, pues nos dice que los cuatro métodos tienen la propiedad de inconsistencia de los vectores normales de los hiperplanos separantes, en el sentido de que los ángulos de los vectores normales y la dirección óptima no converge a 0 cuando d tiende a infinito, perdón. Sin embargo, cuando nosotros tenemos estas condiciones de aquí, pues los cuatro métodos tienen la propiedad de consistencia de las probabilidades de clasificación correcta.
de un nuevo dato de cualquiera de las dos poblaciones, es decir, que las probabilidades convergen a 1, las probabilidades de clasificación correcta, ¿no? Cuando D tiende a infinito, ¿sí? Entonces, como que vemos que tenemos, por un lado, inconsistencia de vectores normales, pero consistencia de las probabilidades de clasificación correcta, ¿no? Sin embargo, pues también algo que nos dice el teorema 4.1 es que conforme la C tiende a infinito, pues esos ángulos empiezan a irse a cero, es decir, empieza a ser consistente en términos de ángulos. Sin embargo, pues es suficiente con tener que C cuadrada sea mayor que esta M2 para tener clasificación correcta asintótica de nuestros 4 métodos, ¿no? Y también todo esto pues nos está mostrando que la clasificación es más fácil cuando C tiende a infinito que cuando C tiende a... Pues también se presenta unas simulaciones para mostrar qué es lo que, digamos, la parte teórica, pues la podemos, digamos, la podemos ver, ¿no? Al considerar pues a conjuntos de datos que cumplan con estas condiciones, ¿no? O sea, es como una especie de comprobación de todos esos resultados teóricos, ¿no? Entonces aquí pues vamos a suponer que D es par y vamos a considerar a Z como un vector aleatorio donde cada una de las entradas, ¿sí? Son independientes, idénticamente distribuidas, normales estándar, y bueno, las primeras de entre dos entradas, ¿no? Y el resto de las entradas vamos a suponer que tienen esta forma, ¿sí? Entonces resulta que en este caso, pues Z tiene media cero y puede verse que su matriz de covarianza pues está dada por esta expresión de aquí. Entonces aquí vamos a considerar a la clase C+, como los vectores I y D, x1 hasta xm, con la misma distribución que R por Z más beta por el vector de unos, ¿no? Donde R es un número mayor que 0 y beta también es un número mayor que 0. Y en la clase C- la vamos a considerar como estos vectores y1 hasta yn con la misma distribución que Z. Entonces resulta que C más y C menos pues tienen medias mu más igual a beta por el vector de unos y mu menos pues tiene lo vamos a tomar como, bueno, es 0, lo vamos a tomar como 0 y sus matrices de covarianza pues son estas de aquí, ¿no? Es R cuadrada por sigma D y sigma D, ¿no? Entonces, aquí notamos que sus matrices de covarianza son diferentes. Estamos tomando el caso en que tienen diferentes matrices de covarianza. ¿Sí? Entonces, 1 a 4. Estamos considerando para los resultados del teorema 4.1 con sigma igual a raíz de 2 por R y tau raíz de 2 y C igual a beta. Entonces, para las simulaciones nosotros tomamos m igual a 16, n igual a 40 y r igual a 2 y consideramos estas dimensiones, ¿no? Para tener pues mayor dimensión al tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, aquí vamos a considerar los casos en que C vale 0.5, 0.75 y 1 para tener estos tres casos, ¿no? En que C cuadrada es menor que M1 y menor que M2, que C cuadrada está entre M1 y M2 y en el caso en que C cuadrada es mayor que estas dos, ¿no? Respectivamente. Entonces, para cada D y C, pues se generan 500 datos de entrenamiento con estos tamaños que habíamos dado de muestras para nuestras clases y se calculan las medias de los ángulos entre los vectores normales de los 4 métodos y la dirección óptima que es esta, que de hecho es igual a beta por este vector de unos, ¿no? Y también se calculan las medias de las proporciones de error de clasificación para los 4 métodos tomando 100 datos de cada prueba, ¿sí? 100 datos de prueba, perdón, para cada clase.
Bueno, entonces los resultados de las simulaciones son los que se presentan aquí. En el eje X nosotros tenemos la dimensión, ¿no? Conforme vamos variando la dimensión. Entonces aquí en el inciso A nosotros estamos mostrando las medias de los ángulos, ¿sí? De los vectores normales y la dirección óptima para los 4 métodos. Y vemos que efectivamente conforme la dimensión crece, pues estos ángulos pues empiezan a converger a lo mismo, ¿no? Entonces empiezan a comportarse de forma similar. Y con respecto a las proporciones de error de clasificación, es lo que mostramos aquí en esta figura B. Entonces, este es para el caso en que C es igual a 0.5, que corresponde al caso en que C cuadrada es menor que M1 y menor que M2. Y en este caso, los tres métodos pues están funcionando mal en el sentido de que las probabilidades de clasificación errónea pues empiezan a subir conforme la dimensión crece, ¿no? Es lo que habíamos visto en los resultados teóricos. Y también aquí, bueno, en el caso en que nosotros tenemos C igual a 0.75, pues aquí resulta que los ángulos pues también empiezan a converger a una constante. Y en el caso de las proporciones de error de clasificación correcta, pues para todos los métodos, excepto el DWD, pues esa proporción de clasificación errónea en este caso empieza para todos los métodos empieza a tender a cero, excepto para el DWD, donde empieza a subir, ¿no? Que también es lo que habíamos visto en este caso, en el caso en que C está entre estos dos valores, ¿no? ¿Sí? Y en el último caso, cuando nosotros tenemos C cuadrada mayor que estas dos constantes, en el caso en que estamos tomando C igual a 1, pues aquí también los ángulos pues empiezan a converger a una constante, ¿sí? Y aquí pues vemos que las proporciones de clasificación errónea para todos los métodos pues empieza a tender a cero, ¿no? Para unos métodos más rápido que para otros, ¿no? Como en el caso del DWD, ¿sí? Bueno, y entonces también podemos ver cómo podemos aplicar todos estos resultados, ¿no? Entonces vamos a considerar el siguiente ejemplo de aplicación. Entonces vamos a tomar los datos de leucemia de Fisher y colaboradores del 2010. Entonces este conjunto de datos consiste en niveles de expresión genética de n igual a 72 pacientes que padecen leucemia mieloide aguda y también leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Entonces tenemos M igual a 25 y N igual a 47 pacientes en cada una de estas clases, ¿no? Y se están considerando D igual a 3.571 genes. Entonces, tenemos estas dos clases, C+, que consiste del primer tipo de leucemia, mieloide aguda, y C-, que consiste del segundo tipo de leucemia, que es la linfoblástica aguda. ¿Ok? Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de determinar si estos datos que nosotros tenemos a la mano pues cumplen con la representación geométrica asintótica, ¿sí? Entonces, pues para ver esto, primero nos vamos a tomar a la clase C+, ¿ok? Y vamos a tomar todos los pares de puntos de esta clase y vamos a calcular el cuadrado de sus distancias entre esos pares, el cuadrado de sus distancias dividido entre D, ¿sí? Y vamos a ir variando la dimensión de nuestros datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las gráficas de caja de ese cuadrado de distancias escaladas, ¿no? Entonces, para la dimensión D igual a 10, lo que nosotros estamos haciendo es que a nuestros datos, pues únicamente estamos tomando las primeras 10 entradas, ¿sí? Estamos calculando estas distancias al cuadrado escalada y estamos viendo que esta es su gráfica de dispersión, ¿no? De todas esas distancias cuadradas, ¿sí? Para cuando nosotros consideramos D igual a 100, pues esta resulta ser su gráfica de caja, ¿no?
Y cuando consideramos 1000, pues es esta, para 2000 es esta, y para la dimensión de nuestros datos, que es 3571, es esta de aquí. Entonces vamos viendo que conforme la dimensión aumenta, pues efectivamente los datos empiezan a, bueno, las distancias empiezan a acercarse a una constante, ¿no? De hecho, esa constante, la media de estas distancias cuadradas, escaladas, es igual a este valor, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos esto de acá, en nuestros supuestos, convergía a 2 veces sigma cuadrada, ¿no? Entonces, quiere decir que una estimación de sigma cuadrada, pues sería este valor entre 2, ¿no? Que sería igual a 0.2775, ¿no? Y análogamente con la clase C-, hacemos lo mismo de tomar todos los pares de puntos en esta clase y tomar estas distancias al cuadrado divididas entre d e ir variando la dimensión. Entonces aquí se nota todavía más que cuando la dimensión aumenta, esas distancias tienden a una constante, ¿no? ¿Sí? Que en este caso, pues, la media de esta gráfica de caja, pues, es este valor 0.5635. Y entonces, el valor al que converge esto, que es 2 veces tau cuadrada, pues nos diría entonces que una estimación de tau cuadrada, pues, sería este valor entre 2, ¿no? Que sería igual a 0.2817, ¿sí? Y análogamente, si nosotros tomamos ahora los pares de puntos, un punto en la clase C+ y otro en C-, ¿sí? Y también hacemos lo mismo de graficar estas distancias entre esos pares de puntos, las distancias al cuadrado divididas entre d. También vamos viendo que conforme la dimensión aumenta, pues esas distancias tienden a una constante, ¿no? Esa constante pues es esta de aquí aproximadamente. Por lo tanto, el valor de C nosotros lo podemos estimar de este modo, utilizando esta constante menos sigma cuadrada menos tau cuadrada, ¿no? Menos las estimaciones de sigma cuadrada y tau cuadrada, que nos quedaría así, ¿sí? Entonces, esto de aquí, pues nos está mostrando que efectivamente estos datos con los que estamos trabajando, pues tienen una estructura de n poliedro, por lo menos aproximadamente, ¿no? Y eso quiere decir que nuestros resultados, pues aplican ahí, ¿no? Entonces, bueno, para ver que efectivamente eso está pasando, lo que nosotros hacemos es, pues, tomar a cada una de las clases, por ejemplo, la clase C+, la dividimos aleatoriamente en M1 igual a 15 datos de entrenamiento y M2 igual a 10 datos de prueba. Análogamente con C-, pues dividimos aleatoriamente en N1 igual a 27 datos de entrenamiento y N2 igual a 20 datos de prueba, ¿sí? Entonces, con los datos de entrenamiento se encuentran los hiperplanos separantes de los 4 métodos y con los datos de prueba vamos a calcular las proporciones de error de clasificación para cada método, ¿sí? Y el procedimiento, pues, se realiza 100 veces, ¿no? Entonces se calcula la media y la desviación estándar de las proporciones de error de clasificación. Y pues lo que encontramos es esto de aquí, ¿no? Que para estos 4 métodos, la media de las proporciones de error de clasificación, pues son estos valores que son muy cercanos a cero y de hecho observamos que son muy parecidas. Y estas son las desviaciones estándar, ¿no? Y si nosotros graficamos, pues, esas proporciones de error que fuimos encontrando en esos, en esas en esas corridas, pues vemos que las gráficas de caja pues son muy similares, ¿no? Son muy similares. Entonces prácticamente podemos decir que los 4 métodos tienen prácticamente el mismo comportamiento, ¿no? Y además, pues la proporción de error de clasificación pues es muy bajita, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto que nosotros estamos viendo, pues resulta que está de acuerdo con nuestros resultados teóricos, ya que si N1 es igual a 27, que es el tamaño de nuestros datos de entrenamiento, M1 es igual a 15 y sigma cuadrada es la estimación que habíamos obtenido de sigma cuadrada con las distancias, es igual a esto, y tau al cuadrado gorrito, pues
es igual a esto, que es la estimación que habíamos obtenido de tau cuadrada, y C gorrito cuadrada es igual a esto, que es la estimación que habíamos obtenido para C, entonces nosotros vamos a tener que N1 es mayor que M1. Además, sigma gorrito cuadrada entre M1, que es este valor, es mayor que tau cuadrada gorrito entre N1, ¿sí? Y M1 y M2, pues resulta que son estos valores. Y aquí estamos teniendo que C cuadrada gorrito es mayor que M2. Entonces, como se había visto en los resultados teóricos y también en las simulaciones, cuando esto pasaba, pues esto implicaba que los 4 métodos son consistentes en términos de probabilidades de clasificación y de hecho pues tendían a tener el mismo comportamiento, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso es cuando nosotros estamos tomando a nuestros datos de entrenamiento, pero si nosotros ahora queremos considerar a todo nuestro conjunto de datos, ¿sí? Para obtener los hiperplanos separantes, entonces en ese caso n es 47, m es 25, ¿sí? Y también aquí vamos a tener algo análogo, vamos a tener que esta razón es mayor que esta, vamos a tener que C gorrito cuadrada es mayor que M2, y entonces los resultados teóricos nos están diciendo que para estos datos, los 4 métodos tienen probabilidades de clasificación correcta cercana a 1 y tienen prácticamente el mismo comportamiento asintótico, ¿no? Entonces esto nos quiere decir que nosotros podemos utilizar cualquiera de estos métodos con confianza, porque pues su probabilidad de clasificación correcta es cercana a 1, y que como todos ellos se comportan casi igual, pues podemos utilizar a cualquiera de ellos, ¿no? Incluso puede ser el que sea más simple de obtener, ¿sí? Y también, de forma teórica, también tenemos que el ángulo entre los vectores normales de los hiperplanos separantes y la dirección óptima BD, que no conocemos, ¿sí? Es aproximadamente este valor, ¿sí? Que utilizando las estimaciones de C, sigma y tau, pues tenemos que es igual a esto, ¿no? 0.35, que es aproximadamente de 20 grados, ¿no? 20.21, ¿no? Entonces, pues finalmente las conclusiones a las que estamos llegando es que la representación geométrica de los datos de dimensión alta nos permiten conocer el comportamiento asintótico de estos métodos de clasificación, ¿sí? En términos de los ángulos entre los vectores normales de los hiperplanos separantes y la dirección óptima, y en términos de las probabilidades de clasificación correcta, ¿sí? Y bueno, en ciencia de datos, pues uno de los problemas de interés pues es la clasificación no únicamente de microarreglos, ¿no? Sino que también muchas veces nosotros pensamos en clasificar imágenes o en clasificar sonidos, ¿no? Entonces, estos resultados pues nos son de utilidad para que si nosotros notamos que nuestros datos pues siguen esta representación geométrica, entonces con estos resultados nosotros podemos determinar de forma teórica si estos métodos tienen o no un buen comportamiento, ¿no? En términos de probabilidades de clasificación correcta y de ángulos, ¿no? Con la dirección de los vectores normales con la dirección óptima. Y también pues nos permite saber cuáles de estos métodos pues se comportan de forma similar, ¿sí? Entonces esa es la utilidad que tienen estos resultados, ¿no? Que bueno, nosotros podemos utilizar esas comprobaciones dividiendo nuestros datos con datos de prueba y de entrenamiento, pero pues también tenemos el resultado teórico, ¿no? Que nos está diciendo si tienen o no un buen comportamiento y cuáles de ellos pues se van a parecer, ¿no? Únicamente necesitamos conocer para este caso las estimaciones del sigma cuadrada, tau cuadrada y C, ¿sí? Y bueno, estas son las referencias
¿sí? Que se utilizaron. Estos son los artículos que les mencioné. Y pues básicamente este trabajo pues está basado, bueno, esta presentación está basada en este trabajo, que es un trabajo aceptado en los proceedings del CLAPEM en el 2020, ¿sí? Y bueno, estos son otros resultados, ¿no? Bueno, trabajos que se utilizaron, ¿no? Y bueno, pues finalmente, pues muchas gracias por su atención y pues este es mi correo por si quieren contactarme para platicar de alguna cosa. Y bueno, también pues pueden preguntar lo que gusten, ¿no? En este momento. Muchísimas gracias, Adi, por tu presentación. Entramos en el momento de preguntas. Hay dos posibilidades. Pueden escribir las preguntas en el chat y los paso a Adi, o pueden prender sus micrófonos y estar directamente. Hay una Hay pregunta en una el chat. pregunta de Héctor Cardona que nos pregunta si han estudiado cómo afecta si las clases son muy desbalanceadas. Ujú. Sí, sí se tiene, por ejemplo, en estos resultados, ¿no? En realidad estos resultados teóricos sí nos están considerando los casos en que nosotros tenemos que M es distinto de N, ¿no? O sea, cuando pasa esto, ¿no? Pero también necesitamos condiciones acerca de qué va a pasar con sigma cuadrada y tau cuadrada, ¿no? Entonces, pues hay que conocer también estos valores para saber qué es lo que va a pasar, pero sí se está considerando el caso de que las clases sean desbalanceadas, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Otras preguntas del público? ¿Sí? De hecho, Adi, bueno, tú estudias varias cosas, entre ellos la consistencia y después ves que el desempeño de los diferentes clasificadores. Pero en uno de los Ujú, resultados, que son intermedios, uno de los resultados era que si C es mayor que cero y de T infinito, entonces se tenía consistencia, si no me recuerdo. Y el otro es de que si C cuadrada es mayor que M, que es justamente este caso, pero creo que es la transparencia anterior, porque hay un caso intermedio en el que mencionaste que la clasificación era correcta para una clase, esa, en la B, eh, ujú, que, sí. pero no para la otra. ¿Cómo es eso posible? Ujú. Sí, es lo que está pasando ya cuando uno se pone a ver estos resultados teóricos, es que el método como que pues no está arrojando buenos resultados porque resulta que todas las dos clases quedan del mismo lado, por así decirlo, del Ok, ok. hiperplano. Ujú, Entonces, como que lo que está pasando más bien es de que estás clasificando a todos los datos a la misma clase. ujú, Cualquier dato que te llegue, lo estás clasificando a la misma clase y por eso es que en una clase sí estás clasificando bien, pero en la otra no, ¿no? Porque pues solamente hay un lado correcto, ¿no? Para cada clase y si las dos las estás poniendo o sea, si estás clasificando a todos tus datos que te lleguen en una sola clase, pues ahí vas a tener error en una clase y en la otra no. Eso es lo que está ujú. pasando asintóticamente. Gracias. Una segunda Ujú. pregunta es si se ha trabajado o si tú has visto si se pueden generalizar este tipo de resultados para el caso no gaussiano. Ujú. Sí, sí, precisamente acá. Lo que pasa es que primero, en este trabajo de aquí, del 2013, sí se estaba trabajando para el caso gaussiano, pero ya a partir de este otro, aquí ya no se consideran datos gaussianos, ¿no?
Y en este otro caso que estamos considerando en este trabajo, tampoco estamos considerando datos gaussianos, solamente estamos pidiendo que tenga la representación geométrica asintótica. Gracias. Ujú, sí, sí, de nada. Sobre la convergencia de los ángulos, este, la cosa de que el ángulo converge en promedio a una constante que no es cero, es también algo que tiene que ver con el hecho que tu distribución es como isotópica, ¿no? En el espacio. ¿Qué pasa si en algunas coordenadas tu distribución va a tener como unas colas pesadas, se va a distribuir mucho, y en otras va a seguir teniendo comportamiento así de simplexes? Bueno, creo que no comprendí muy bien la pregunta. ¿Me podrías repetir, Pues por favor? imaginamos que en algunas direcciones la distribución que estás considerando para tus clases tenga colas pesadas, entonces que va a cargar hasta lejos del centro de masa. Y entonces el identificar el hiperplano de cierta manera es más fácil, ¿no? Porque este, tienes datos lejos, entonces tu precisión sobre el ángulo del hiperplano es más alta. Y quisiera saber si en esos casos, si esos casos se han estudiados y se puede tener una convergencia del ángulo hacia cero en esos. Ujú. Pues bueno, ahí sí no sabría decirte con exactitud, porque bueno, aquí más bien lo que se ha estudiado es condiciones que deben de tener las distribuciones de nuestras clases para que sí tengan la representación geométrica, ¿no? Entonces, pues hay diversos tipos de condiciones. Entonces, como que, pues no está tanto basado en las colas de las distribuciones, ¿no? De, de nuestros datos, sino que se basan en muchas otras cosas, en qué tan dependientes son las entradas en los datos, este, cierta estructura que deba de tener a lo mejor la matriz de covarianza, que bueno, a lo mejor eso podría estar un poco relacionado con lo de las colas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que se consideran. O sea, sí hay mucho alrededor de qué es lo que deben de cumplir los datos para que tengan esta representación geométrica asintótica. De hecho, estas condiciones que aquí se están poniendo, ¿sí? Estas de aquí se satisfacen bajo un montón de propiedades, ¿no? Que son las que dan los autores que mencioné al principio, que han estudiado este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, estas de acá se cumplen bajo esos supuestos de ellos. Ok, mi pregunta tenía más que ver con el hecho de que siento que el error es muy fácil de hacer cuando tu distribución se distribuye más o menos como lo representaste en tu dibujito de dos bolas que se separan mucho, o pues de un rango C, ¿no? Más o menos, y que al final pues tienes varias opciones para tu hiperplano entre las Ujú, dos bolas, ¿no? El ángulo es muy como muy abierto, ¿no? Pues, por ejemplo, en el dibujo de arriba, pues tienes mucha libertad sobre tus hiperplanos, ¿no? ujú. Sí, sí es verdad. En el dibujo de aquí arriba, conforme la C crece, pues sí tenemos mucha libertad, ¿no? O sea,
evidentemente si nosotros trazamos aquí un hiperplano que sea ortogonal a BD, ¿sí? Y que bisecte a este segmento que hay entre las dos medias, pues sí vamos a obtener un hiperplano separante que tenga probabilidad de clasificación correcta, pues igual a 1, ¿no? Pero si nosotros inclinamos un poquitito, pues también estamos consiguiendo eso, ¿no? Y también es lo que se está viendo con los resultados teóricos, ¿no? De que aún cuando nosotros tengamos que estos métodos, el ángulo con la dirección óptima no sea exactamente cero o no tiende a cero, sí pueden estarnos dando la probabilidad de clasificación correcta cercana a 1, porque en ese caso, pues ya están lo suficientemente distantes nuestras dos clases, ¿no? En cambio, cuando están muy pegaditas, es cuando ahí tenemos el problema, como mencionas, ¿no? Ujú. Sí. Ujú. Sí. Eh, ¿Hay algunas otras preguntas en el público? Hoy tengo una pregunta. Hola, David. Sí, sí, Rogelio. En este caso tú tienes tus datos tienen características, dos tipos de características, N y D. Entonces, típicamente, si tú tienes un procedimiento de clasificación en el cual tengas que, por ejemplo, Fisher, el descubrimiento de Fisher requiere de que tú estimes la varianza, ¿no? Que es un objeto D-dimensional, que si, o sea, es una matriz de por D, ¿no? Entonces, eh, lo, hay una diferencia entre, o sea, estos métodos, estos procedimientos que estás usando o comparando, estudiando, no requieren que tú estimes objetos poblacionales. ¿Es así? Son más bien explotas sus propiedades geométricas. A donde voy es Ujú. que siento que cuando D aumenta, efectivamente tú estás ganando información. Como dices el paper de Hall, en el cual dices, conforme D aumenta, tus datos se separan con probabilidad 1, ¿verdad? Pero es una propiedad geométrica, pero no usas ningún de los cuatro métodos que estás usando, comparando, estudiando, no requiere tú que se estimen las distribuciones, ¿verdad? Que es una cosa que es No. muy difícil cuando n, o sea, no crece al mismo ritmo que d, ¿no? Sí, sí, no se estiman parámetros de las distribuciones. Ujú. Ajá, Pues, por ejemplo, en el caso del Support Vector Machine, ajá, pues solamente se utilizan los vectores soporte. En el MD, que es el Mean Difference, pues solamente se utilizan ajá, las medias de clases, ¿no? ah, Pero es la media muestral, ¿no? ya, 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 Y sí, no se está estimando realmente parámetros de las distribuciones. Entonces, en ese sentido, pues sí son calculables, ¿no? Cuando tenemos ya, ya, dimensión alta, muy ya, alta. exacto, exacto. Ujú. Sí, porque me imagino que sí. También en tu estudio no incluyes, o sea, ¿por qué te restringes o sea, por qué estos cuatro, qué características tienen estos cuatro métodos que hacen, Ujú. que llamaron tu atención? A donde quiero llegar Ujú. es, por ejemplo, regresión logística o el descubrimiento de Fisher no fueron incluidos en tu estudio. ¿Por alguna razón o porque había ese interés específico en estos cuatro métodos que mencionas? Bueno, aquí como que la idea fue considerar clasificación lineal, ¿no? Ajá, Únicamente, ¿sí? Ahora, esos cuatro métodos, pues inicialmente en el primer trabajo, donde estuve viendo este tipo de cosas con Merrill, también consideramos uno más, que era el naive Bayes. Pero vimos que ese método pues tenía un comportamiento muy, muy malo, ¿no? Asintóticamente. Entonces, digamos que estos cuatro tenían un comportamiento muy parecido en el sentido de que
sus vectores normales convergían a la misma dirección, ¿no? Entonces, digamos que estos de aquí como que se veía que se parecían en cuanto al comportamiento asintótico, y entonces en estos otros resultados, pues lo que se quiso hacer es ver si eso se podía generalizar, ¿no? Ya Ya, para otras hipótesis, pero se empezó con estos porque estos, pues sí parecía que pudieran tener resultados similares, ¿no? Y pues también la idea es de que si tienen resultados similares, pues entonces uno ya no se preocupa tanto por cuál de estos métodos o qué método utilizar, si al final de cuentas, pues todos te están arrojando pues ya. prácticamente lo mismo, ¿no? Pero sí, o Fíjate sea, que en la se I, inició con estos porque se veía en simulaciones como que se parecían un ya. poquito sus El naive comportamientos. Bayes, el Bayes ingenuo, pues fíjate que de ahí sí requieres estimar cosas, ¿no? Es las marginales para cada una de las de dimensiones. Entonces, sí, ahí, no sé, sí, sí, en efecto. Pero bueno, muchas gracias, Ivy. Sí, eso, Muy, muy eso padre el trabajo. seguramente fue lo que afectó. Gracias. Ujú. Tal vez esa estimación de los parámetros es lo que pues hacía que no funcionara muy bien el método, ¿no? Ya, muy bien. Pues muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, propongo que acabemos ya y les pido de agradecer a Adi si pueden prender sus micrófonos, que se escuchen los aplausos. Muchísimas gracias, Adi. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por asistir al seminario. Gracias, Adi. Bueno, Nos vemos más tarde. sí, gracias, saludos a todos por allá.